Muy buenas noches. Bueno, nos encontramos en este lunes feriado con una nueva oportunidad de poder compartir palabra del Señor. Así que bueno, agradecemos primeramente al Señor, a los pastores por darnos esta oportunidad para poder compartir de su palabra, ¿no? Amén. Palabra, así como hemos titulado esta programación, Semillas de Fe. Así que bueno, agradecemos por esta oportunidad y que siempre le pedimos al Señor de que sea una semilla de fe tanto para nuestras vidas como para todos aquellos que puedan recibir este mensaje con un corazón dispuesto a ser edificado por la palabra del Señor, ¿no? Amén, y que toda la palabra del Señor es para bendición, nos exhorta, nos bendice, nos edifica y siempre es porque nos ama, ¿no? Amén. Porque tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Entonces lo que Dios no quiere es que nos desviemos, que nos apartemos de su voluntad. Entonces siempre está ahí presente para enviarnos esa palabra, ¿no? Que hace que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, ¿no? Entonces tenemos que tener ese corazón dispuesto para tomarla, para aceptarla, ¿no? Y la humildad también muchas veces, ¿no? Porque a veces nos falta humildad para recibir la corrección. Así que bueno, acá estamos entregados en las manos del Señor, ¿no? Para que Dios haga lo que quiera hacer en esta tarde a través de esta semilla. Que a veces tenemos disposición para recibir las bendiciones, pero se nos cierra un poco el corazón para... Ya estamos más o menos spoileando de que la palabra viene áspera. Pero bueno, que sea de bendición, ¿no? Porque realmente el Señor quiere que sea así, ¿no? Con toda su palabra, ¿no? Que no solo tomemos aquello que es lindo, que suena, ¿no? Hermoso a los oídos nuestros, sino aquello que también nos corrige, ¿no? Amén, porque somos sus hijos y porque nos ama, nos quiere corregir. Bueno, antes de comenzar, queremos saludar a todos aquellos hermanos que se conectan al anexo de Montehermoso, saludar también al anexo allá en Tortuguitas, en Bahía Blanca, saludar a la congregación, saludar a los pastores y bueno, y vamos a pasar a... Ya están los anuncios puestos, ¿no? Sí, están en comentarios fijos, ¿no? Los teléfonos de los pastores, los horarios de las reuniones, miércoles 18 horas, domingo 10 de la mañana, transmisión en vivo 10:45, así que bueno, eso ya está todo en la página de Facebook, así que bueno, pasamos a la palabra, ¿sí? Bueno, la palabra que vamos a compartir se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 14, desde el versículo 10 hasta el versículo 13 inclusive. La palabra del Señor dice así, vamos a dar inicio a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hasta ahí la palabra. Bueno, una palabra en realidad de exhortación, si se quiere, para que todos podamos tener en cuenta lo que nos pide el Señor, ¿no? Primeramente, si bien no es una amenaza, sino que el Señor a nosotros nos dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿no? Y cada uno de nosotros, dice la palabra, que va a dar cuenta de sí mismo. De sí mismo. Y bueno, y yo mientras leía o pensaba, ¿no? que la iglesia en sí es una gran familia. Así es. Las congregaciones son grandes familias y son parte del cuerpo de Cristo. Y como toda familia en lo natural, podemos tener algunas cosas en común, pero diferencias. Somos diferentes en realidad. Sí. Tenemos distintas formas de pensar, distintas formas de actuar, de hacer las cosas, diferentes vivencias tenemos, ¿no? Porque de hecho distintas medidas de fe, distinta manera de sobrellevar las cosas, distinto carácter. Somos diferentes, ¿no? Pero aún así el Señor nos llama a unidad. Exactamente, hay algo que nos une.
hay algo que nos une, que es el Señor. Es el Porque Señor. en realidad compartimos esa misma fe. Además Amén. que en distinta medida Mm. todos compartimos esa misma fe, compartimos ese mismo espíritu, Amén. que es el espíritu del Señor. Amén. Y bueno, eso en realidad lo podemos llevar a esa comparación de lo que es una familia natural, pero ¿qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, no? También compartimos la misma esperanza, que también es muy importante. Amén. Todos compartimos esa esperanza de el El día día de eterno, mañana, el día sí. que nos toque de partir de esta tierra, o que el Señor nos venga a buscar, La venida de nuestro Señor. la venida de nuestro Señor. Compartimos esa esperanza, ¿no? Que creemos esperanzado, como dice su palabra, valga la Amén. redundancia, de que en ese día vamos a ir a compartir con el Señor, y bueno, vamos a estar todos juntos con Él. Amén. Así es. Nos vamos ¿No? a reunir todos allá. Y bueno, y también que Dios sabe, Dios nos conoce, y Dios no espera que seamos todos iguales, como decíamos al principio. El Señor no espera de nosotros, sino que aprendamos a entendernos, Amén. aprendamos a conocer a los hermanos, aprendamos a caminar juntos en armonía, a mantenernos en esa unidad con la que quiere el Señor, y también a edificarnos unos a los Amén. otros, Sí, porque es sí. importante edificarnos, Somos ¿no? llamados de Porque, eso también. todos pueden tener diferentes crecimientos espirituales, diferente madurez, pero eso no significa que uno sea mayor que el otro. No. Ante los ojos del Señor somos Somos todos iguales. así es. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que Él nos prepara y nos da para que nosotros podamos darle también a aquel que está debilitado, a aquel que está caminando o se está desviando del camino. Y muchas veces nosotros podemos tomar que aquel que se desvía lo hace de manera intencional, y puede ser porque uno puede ser que se haya debilitado, se haya convencido de otro camino, pero nosotros como hermanos debemos ayudarle, Sí. ¿no? A que él entienda cuál es el camino, o volver, Sí. o saber que muchos también se defraudan por ver a las personas, como Sí. decir, bueno, este hermano, yo creo, porque tampoco es que yo sea dueño de la verdad, yo entiendo, creo que él se equivocó, por tanto me voy, porque no quiero verlo más, porque no lo soporto, porque la verdad que yo creo que lo que me hizo no creo que pueda volver a arreglarse, Sí. ¿no? Sí. Así es. Yo, o sea, a mí el versículo que más me golpeó, vamos a decirlo así, que es bastante fuerte, es el 12, que dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿sí? O sea, leemos este versículo y este versículo es bastante fuerte. O sea, te lleva a detenerte, ¿no? A que realmente debamos detenernos y examinar nuestras propias obras, ¿sí? Nuestro caminar con el Señor. Porque como dice la palabra, vamos a dar cuenta a Dios por cada una de nuestras obras, y dice también que todos, en el versículo 10, compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿sí? O sea, todos vamos a dar cuenta. Esa palabra me llevaba también a segunda de Corintios, en el capítulo 5. A ver, lo tengo por acá, lo tenía. Versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros, y esto es para la iglesia, ¿sí? Esto es para la iglesia. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos nosotros vamos a dar cuenta por cómo servimos al Señor, ¿sí? Cómo servimos a Dios mientras vivimos en este mundo, mientras caminamos en este mundo, ¿sí? Y también vamos a dar cuenta, ¿no? De cómo servimos, y también vamos a dar cuenta de cómo juzgamos a aquellos con los que servimos y con los que caminamos en este mundo, ¿no? En este camino de la fe, ¿sí? Cómo juzgamos a nuestros hermanos, y también vamos a ser juzgados, vamos a dar cuenta por nuestra unidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque en este mismo capítulo 14 de Romanos, en el versículo 4, que no lo leímos, pero dice así: ¿tú quién eres
que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Eso nos exhorta a decirnos a nosotros, ¿por qué juzgamos al hermano cuando vemos que está débil o cuando se ha caído? ¿Sí? Porque no dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Porque es un alma del Señor. Amén. Y bueno, ahí es porque le estamos dando lugar a nuestra carne, cuando nosotros en realidad muchas veces o deberíamos saber cómo actuar en estos casos, pero le damos lugar a la carne, ¿no? A nuestra forma de pensar, como poniéndola como propia. Bueno, y ahí empezamos a hacer diferencias, ¿no? Ahí es cuando uno empieza a opinar de esto, opinamos del otro, ahí empezamos con nuestro propio entendimiento o pensamiento, Sí. empezamos a crear esas diferencias y la expresamos verbalmente, pero hasta en el error de ni siquiera tener el valor para decírselo al hermano, sino que se lo comentamos a otro, se lo comentamos al otro, y así Sí. se va haciendo una grieta, y Sí. cada vez más grande, y cada vez más grande. Y uno siempre es expresándolo verbalmente, porque muchas veces hasta hacemos gestos. Sí, vos sabés que vos mientras hablaba eso me llevaba a pensar, ¿no? en cuántas veces cometemos el error de cuando tenemos una diferencia, ¿no? Contra un hermano que tal vez yo sienta que haya hecho algo contra mí, no ir a Arreglarlo. sí, arreglar esa situación, ¿no? Porque a veces pasa que provoca algo en mi corazón que a veces ni siquiera puedo llegar a ir a abrazar al hermano, porque siento como que cierto rechazo o algo, ¿no? Eso genera algo, ¿no? Se empieza a armar como una bola de nieve, si se quiere, ¿no? Y eso a veces crea división, que crea un rechazo, a veces mi opinión sobre esa persona que la comento con otro, contamina tal vez Sí. la forma de mirar del otro que tenía del hermano, ¿no? Y a veces nos guiamos por nuestra propia opinión, por lo que ven nuestros ojos, juzgamos, porque en realidad nosotros juzgamos según lo que ven nuestros ojos, porque el corazón de cada uno de nosotros solo lo conoce Dios. Amén, amén. ¿Sí? Entonces yo puedo juzgar que el hermano, puedo decir, este hermano anda en la carne o está débil. ¿Por qué? Porque yo veo, o sea, juzgo según lo que veo, pero ese hermano es el que está, su relación está delante de Dios y solo Dios la conoce. Sí, no sabemos en su intimidad cómo está con el Señor, sin ¿No? embargo, bueno, es como que, como decía recién, le damos lugar a la carne y empiezan digamos, esa manera de hablar, de opinar, de criticar, y empieza a generar, digamos, esas divisiones en la iglesia. Obviamente no es lo que el Señor quiere, genera habladuría, genera orgullo, competencia, envidias, y por todos esos motivos uno puede llegar a tropezar, porque como decía la palabra, vamos a tener que dar cuenta por nuestros actos. Y quizá ese hermano que estaba en su total paz y tranquilidad y comunión con el cuerpo y con el Señor, se entera de la crítica y ya le generamos algo a él y lo hacemos tropezar al hermano también, ¿no? Sí. Entonces algo que parece tan chiquitito, ¿no? Tan chiquitito, puede hacer un daño grande en lo que es el cuerpo del Señor. Sí. Y primeramente no es lo que Dios quiere y tampoco edifica. O sea, no. Qué importante que es que podamos meditar o que podamos refrenar la lengua, los pensamientos. Sabemos lo que tenemos que hacer o lo que el Señor pide, ¿no? Pero para que nosotros tengamos en cuenta de lo que puede crear, lo que puede hacer, el daño que puede hacer una pequeña crítica nomás. Sí. Porque, o sea, nosotros cuando criticamos y eso también provoca algo en nuestro corazón. Sí. O sea, contaminamos el altar del Señor. Y por eso mismo, la palabra dice que por toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a ser juzgados delante del Señor. Bueno, ¿no? Entonces, digamos, una de las partes más duras de la palabra que leímos, ¿no? Porque si bien obviamente nunca estuve en una situación como esta, pero lo hemos visto en películas, en serio, a las personas que son juzgadas, que las sientan ahí y te empiezan a decir lo que hiciste, y yo digo,
qué momento difícil, ¿no? Que el Señor te esté juzgando de esa manera. Y entonces, digamos, es para realmente meditar de cómo estamos haciendo las cosas o cómo deberíamos hacerlas. El Señor es bueno y misericordioso y Él perdona y atiende también estas oraciones cuando uno reconoce el error o reconoce que realmente falló y que no lo quiere hacer más, ¿no? Sí, sí, así es, así es. Entonces esta palabra, como hijos de Dios, o sea, nos tiene que llevar a estar velando, ¿no? Porque nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir por su iglesia, ¿sí? Pero debemos estar velando y procurar presentarnos aceptos agradables delante de Dios, ¿sí? Porque ese día que venga el Señor por su iglesia o que nosotros partamos a su presencia, no va a haber excusa o justificación alguna para nuestras malas obras, ¿sí? Esto es lo que a mí me hablaba en sí esta palabra, más que nada este versículo. Yo voy a dar cuentas por mis obras, ¿sí? Por mis obras. Esto también es algo que no solamente te exhorta a llevar a examinar tus obras, sino también el hecho de no cargarte con algo que no te corresponde, como por ejemplo las obras del hermano, ¿sí? Su caminar, su transitar con Dios de los hermanos. No es algo que a nosotros nos corresponde. Cosas que nosotros podamos ver, cosas que nosotros nos puede llegar a parecer, que podamos pensar, que podamos sentir, lo que sea, no nos corresponde a nosotros condenar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona, ese hermano, va a dar cuenta por sus obras delante de Dios como yo voy a dar cuentas por las mías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces en ese estar mirando, ¿no?, las obras ajenas, ¿sí? ¿Cuánta razón tiene el Señor cuando dice puesto los ojos en Jesús? ¿No? Porque qué fácil es desviar nuestra mirada enseguida de Jesucristo y mirar hacia los costados con cualquier cosita que pase, ¿no? Cualquier cosita que hace otro, ¿no? Entonces a veces pasa eso, que estamos como enfocados en Jesucristo y de repente vemos, ay, mirá que hizo tal cosa, o mirá por qué el otro hace tal cosa. No solamente nos lleva a fallar y a tropezar, sino también a descuidar, digamos, el propósito de cada uno de nosotros y descuidar lo que el Señor nos dio, porque cuando nosotros ocupamos el tiempo en otras cosas, descuidamos lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Así es, sí, justo eso tenía acá el hecho de que muchas veces por estar, porque una cosa es, pues decir, uy, miré 2 segundos, bueno, a veces nos falta la sabiduría para volver a enfocarnos en Jesucristo y nos detenemos mucho tiempo ahí y nos quedamos ahí estancados, ¿no?, en los errores, en tal cosas, ¿no?, desenfocados, nos enojamos, nos lleva a criticar, a juzgar lo que otro, según nuestra propia opinión, está haciendo mal, ¿sí? Y por ende eso nos lleva, ¿no?, a pecar contra los hermanos, a pecar contra aquel, por lo mal que pensamos, a pecar contra Dios y también a descuidar nuestra propia obra, ¿sí? Porque cuando estamos distraídos, mirando y juzgando al otro, estamos descuidando lo que estamos haciendo nosotros. Amén. Sí, podemos en estas situaciones orar, interceder por alguna situación que vemos que en otra persona que por ahí no están bien. O sea, el Señor es el que tiene, digamos, esa autoridad y el poder para, obviamente también lo podemos hablar. Sí, ¿no? Que podamos alentar y vemos, es decir, hermano, yo veo esto, está bien o está mal, ¿te parece? Que podamos charlar, contar conmigo si necesita oración, si necesita un consejo, poder orar con ese hermano, llevarle una palabra de aliento, fortalecerlo, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, como juzgar, criticar y condenar, ¿no? Porque no es lo que el Señor nos manda como hermanos en Cristo, ¿no? Y bueno, no sé si vos querías, porque yo quería dar tenía acá anotado como algunos ejemplos, ¿no? De que a veces nos lleva
a desenfocarnos del propósito, ¿no? Del plan, porque todos somos, como decíamos la otra vez, miembros de un cuerpo, ¿no? Y cada miembro tiene una función distinta, ¿sí? Pero a veces el hecho de que yo me ponga mal con que, no sé, la mano no esté cumpliendo la función de mano, ¿no? Por ejemplo, y me desenfoco, y me estanco, y yo soy pie, dejo de cumplir mi función como pie, porque estoy mirando que la mano no está funcionando, entonces eso también está mal delante del Señor, y yo voy a dar cuenta delante de Dios del por qué yo no estoy haciendo lo que Él me manda a mí hacer, ¿sí? Y bueno, yo estaba anotando acá distintas situaciones que pueden llegar a pasar dentro de la iglesia por las cuales nos desenfoquemos y las cuales también sean de tropiezo para nosotros y también para los hermanos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo digo, ¿no? Esto anoto un ejemplo porque nosotros, bueno, justo estamos en el grupo de la limpieza, digo, bueno, voy a limpiar así nomás la iglesia porque el otro grupo limpia así nomás, o porque los hermanos que se congregan no cuidan la limpieza de la casa de Dios, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener que dar cuenta delante de Dios por limpiar así nomás su casa, por mi servicio mediocre delante de Él, ¿eh? No importa que yo diga, ay no, porque los hermanos no, porque no. Por no dar la excelencia que el Señor se... Exactamente, ¿sí? Yo voy a dar cuenta por mi obra, ¿no? Si por ejemplo, ¿no? Esto es para el cuerpo de Cristo, para lo que Dios mandó y llamó a hacer, ¿no? Porque hay ministerios en la iglesia. Si por ejemplo, ¿no? Yo soy profeta y me enojo porque el hermano o la hermana no pone por obra lo que Dios me mandó a decirle, ¿no? Yo debo cumplir mi función como profeta, hablar lo que Dios me manda hablar. Después si yo veo que el hermano no pone por obra la palabra que Dios mandó a decirle, el hermano dará cuenta por esa palabra, por no ponerla por obra. Pero yo no puedo enojarme y decir, bueno, listo, Señor, no voy a hablar más o no me uses más porque al final los hermanos hacen lo que quieren. No, porque yo voy a dar cuenta por esa parte, ¿no? Yo voy a dar cuenta por mi parte, ¿sí? Después, si lo llevamos, ¿no? Situaciones, por ejemplo, si usted tiene un esposo o una esposa que no quiere congregar, ¿no? Que esas situaciones pasan, que no quieren congregar, que no honra a Dios, no se afane por eso. Usted ore, entréguelo al Señor y no permita que a veces eso que provoca, a veces eso provoca afán, preocupación, ansiedad en nuestro corazón, provoca enojo y nos lleva a ¿qué? A descuidar, ¿no? El altar que somos para el Señor. Dejamos que nuestro altar se arruine, ¿sí? Entonces, esa otra situación también. ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuenta por mi relación con el Señor. Mi esposo dará cuenta, o mi esposa dará cuenta por su relación con el Señor, o si quiere al Señor, o si lo rechaza, o si le sirve, o si se quiere congregar o no, ¿no? Entonces, yo voy a dar cuenta por mí. Otra de las cosas que esto también pasa mucho, es, por ejemplo, si usted no se congrega, ¿no? Porque se enojó con el pastor, porque, no sé, por algo que dijo el pastor, porque tal vez el pastor lo hirió, o algo, o por ejemplo, no sé, me enfermé y no me mandaron un mensaje, ¿no? O entré un día y el hermano me saludó de mala manera, ¿no? O porque tal vez, no sé, antes yo servía en un lugar y ya de repente me cambiaron de lugar y ya no tengo ese mismo privilegio, o me cambiaron de lugar, ya no puedo servir ahí, ¿no? Entonces, o porque, no sé, nos ponemos a mirar los errores de todos los que están congregando, ¿sí? Entonces, de repente, no voy más a la iglesia, por cualquiera de estos motivos, ¿no? Me peleé, me ofendí, siento celos, siento envidia, o muchas cosas, ¿no? Que pueden pasar en nosotros, porque muchas veces pecamos con eso. Debemos entender que esas personas siguen congregando y que yo voy a dar cuenta de por qué yo no me estoy congregando, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el Señor nos manda a congregar. Entonces, de repente, o sea, voy a estar delante del Señor y voy a decir, no me estoy congregando porque
un día me enfermé y el pastor o la pastora no me mandaron un mensaje para preguntarme cómo estaba, ¿no? O de repente, no, Señor, no me estoy congregando porque... No son excusas que valgan. No son excusas delante del Señor, no son excusas que valgan. Entonces, yo voy a dar cuenta porque no me estoy congregando. El resto que haya pasado externo o que yo creo que haya provocado que yo no me quiera congregar, también estarán delante del Señor. Entonces, a esto nos exhorta la palabra, ¿no? A una y otra vez examinar nuestras obras y que realmente nosotros vamos a dar cuenta por nosotros, no por el resto. Entonces, debemos entender de que no podemos dejar que distintas situaciones hagan que nosotros, nuestras obras, sean malas. Y que no estemos presentándonos delante del Señor como Dios quiere que nosotros nos presentemos, ¿sí? O sea, tal vez, qué sé yo, por si estar enfocado en la paja del ojo ajeno, o por pereza, o por falta de compromiso, o por conformismo, o por falta de consagración, o no sé, por lo que sea yo, no estoy dando frutos, no estoy creciendo, no estoy madurando espiritualmente, no estoy edificando el cuerpo de Cristo, ¿sí? Daré cuentas al Señor, porque nosotros debemos entender que el Señor a todos nos ha dado algo, nos ha dado una función en el cuerpo, ¿sí? Exactamente, todos tenemos un mismo propósito, pero todos tenemos una ambición distinta, un plan distinto, ¿no? Y acá la palabra nos dice, en Efesios 4, versículos 11 y 12, dice que Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí? Y sacando eso también, hay muchas cosas, servicios que podemos prestar delante del Señor o simplemente congregarnos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que si yo, ahí donde el Señor me puso, no estoy dando fruto, no estoy sirviendo, no estoy cumpliendo la función que tengo que cumplir en el cuerpo de Cristo, no estoy edificando, ¿sí? No estoy multiplicando lo que Dios me dio. Es como la palabra del talento, ¿no? Enterré el talento porque me distraje criticando al hermano, ¿no? Y el Señor va a venir a pedirme cuentas por eso. Porque el Señor donde me puso ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Así que realmente tenemos que ser sabios. Bueno, ahí en el versículo 10, el que habíamos comenzado a escribir, ya está esa pregunta que realmente me inquieta, o creo que nos inquieta a todos, ¿no? Porque fallamos, porque siempre hay una situación que nos lleva a hacernos tropezar y dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias, no? Y me llevaba a pensar, ¿por qué hacemos? ¿Por qué nosotros damos ese paso? ¿Por qué a la crítica, a juzgar, a hablar? ¿Por qué lo hacemos? Es una pregunta que nos tiene que llevar a meditar de por qué realmente hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos creemos mejores, o porque nos olvidamos, capaz que al juzgar nos olvidamos o minimizamos los errores propios de cada uno, o nos olvidamos, pero básicamente, de que todos necesitamos de la misma misericordia que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Como decías recién vos, la palabra que se encuentra en Mateo 7, una palabra muy conocida, dice, cuando el Señor dice, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no saca la viga de tu ojo primeramente? ¿Por qué? Y el Señor lo deja muy claro. Y yo leía esa palabra, y que tantas veces la escuché, ¿no? Y no es que no la haya entendido, pero cuando uno prepara un mensaje o se pone a profundizar un poquito más, decir, bueno, obviamente, primeramente, el Señor está hablando de la hipocresía. La hipocresía, porque somos como, de hecho lo dice la palabra, sí, hipócritas. Y
¿Y por qué Demos es primero lo la vida. que nos lleva a fallar? ¿Por qué somos tan débiles en ese área de enseguida salir a juzgar, ¿no? Y A juzgar y a criticar. sí, Porque a veces, como hablábamos hoy, el hecho de que uno puede juzgar, ¿no? El hecho de ver una situación y juzgar, pero para que, como dice la palabra, primero quitar la viga de tu sí, ojo, sí. ¿no? Sí, Para sí, ayudar a tu hermano claro, a quitar sí, la paja sí, del ojo sí, del sí. hermano. O sea, el hecho de eso, de que juzgar, pero muchas veces juzgamos para criticar y para condenar, pero no para ayudar. Para ayudar por, digamos, por intermedio de la palabra del Señor, Sí. ¿no? Y también esta palabra es como que nos enseña a saber cómo está en nuestro corazón, cómo están nuestras actitudes. Como decíamos, el Señor tiene gracia y tiene misericordia para perdonar. Obviamente nosotros tenemos que reconocer ese error, ¿no? Con esta palabra que decía recién, la de Mateo, el Señor no dice que no debemos ayudar. Por eso a nuestro hermano, a algún hermano de la congregación o a quien sea, ¿no? Sino que no acarriemos juicio para nosotros. Claro. No acarriemos. Sí, porque no nos olvidemos que, como dice la palabra, Sí. con la misma vara que medís, Serás medido. Sí. Y tampoco tropiezo para el hermano, ¿no? Para que hagamos tropezar, como decíamos. Y también hablábamos hoy, cuando leía la palabra, me llevaba a una palabra que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y es cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Esto es tremendo, digo, porque me llevaba al primer amor, cuando uno se enamora del Señor y quizás pasan un montón de cosas a su alrededor, pero ese primer amor es tan grande que lo único que te interesa es agradar al Señor y hacer cosas. Estás como encandilado con la luz de Cristo, tan encandilado que no ves nada, solo... No ves nada. Y es como que lo único que te interesa es agradar al Señor, Sí. buscar del Señor, de recibir cada vez más del Señor, de recibir ese Sí. crecimiento, de poder ayudar, de ver todo bueno, todo bueno, sí, todo bien ves, así como... digo, quizás eso es lo que nos falte, eso es quizás lo que falte, de ese primer amor y que de esa unidad, de ese gozo, de esa alegría, de menos religiosidad, ¿no? Porque a veces caemos en... menos religiosidad. Y me hacía reflexionar eso, digo, porque es cierto, ¿no? Uno recuerda, y no es que uno haya perdido el amor por el Señor, pero muchas veces o muchas situaciones hay que desenfocan y uno de a poquito se va alejando, tomando unos pequeños caminos alternativos. No sé si es así, pero es como que se va dejando ese primer amor, ¿no? Y después viene lo que dice el Señor: recuerda, por tanto, dónde has caído, ¿no? Que nosotros podamos volver a ese tiempo, a ese lugar, sí, y a ver qué es lo que nos hizo caer de ese momento. Dice: y haz las primeras obras. El Señor nos manda otra vez a volver a ese tiempo, sí, a esas primeras obras, ¿no? Y ¿por qué dice el Señor? Vendré pronto a ti y te quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Bueno, esa es también una palabra para meditar, para tener en cuenta, sí, para saber que el Evangelio, las cosas de Dios no son un juego, ¿no? Esta palabra, o sea, todo es exhorta, o sea, es para todos.
es para aquel, sí, sí. ¿no? Que no está haciendo para todos. Tanto, o sea, aquel que esté dentro de la iglesia sirviendo y aquel que esté apartado ahora en este tiempo por X motivo, ¿no? O sea, ¿por qué no estás haciendo lo que te mandé a hacer? Porque vamos a dar cuenta por nuestras propias obras delante del Señor, ¿sí? Entonces, no seamos, acá yo leía en el capítulo anterior de Romanos 13, que nos llama a no ser sabios en nuestra propia opinión. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión, porque a veces somos sabios en nuestra propia opinión, somos necios, creemos que lo que yo pienso, que lo que yo veo, que lo que yo digo es cierto, y no quiero cambiarme de ahí, que yo digo no, porque las cosas son así, se tienen que hacer así, esta es la forma, mi forma es la forma correcta, el hermano lo está haciendo mal, ¿no? Y a veces no es así. Y si fuera así, bueno, si el hermano lo está haciendo mal, el hermano dará cuenta delante del Señor por lo que está haciendo mal. Yo no puedo dejar que eso distraiga mi obra y haga que mis obras sean malas delante del Señor, ¿sí? Entonces, no seamos sabios en nuestra propia opinión, examinemos nuestras propias obras antes de juzgar a otros, seamos sabios. No va a haber excusa que justifique la mediocridad de mi servicio a Dios, ni la falta de mi compromiso o mi falta de consagración para el Señor, ni tampoco va a haber justificación por mi altar arruinado o descuidado, ¿sí? No voy a poder decir, ay Señor, dejé tu presencia, dejé de buscarte, dejé mi primer amor, dejé porque el hermano, porque la hermana, porque el pastor, porque la pastora, porque esto, porque el otro. No. O sea, yo tengo que encargarme de lo que el Señor me mandó a hacer. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice la palabra del Señor, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor en su palabra fue sabio, ¿no? Y nos dejó todas estas maneras de cómo deberíamos actuar para no fallar, para no caer. Como decíamos, va a haber momentos en el que vamos a equivocarnos, pero que no sea con mala intención, sino si nos equivocamos, que tengamos esa certeza de que si nos arrepentimos, el Señor nos va a perdonar. Y el Señor nos dice, soportando. Primero el Señor nos manda a soportar, nos manda a perdonar, y nos manda a amar. Así es, mira, y leo el versículo anterior, el 12, que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, porque los que somos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, que es lo que necesitamos para transitar en este camino, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, ¿sí? Y otra cosa que quería decir porque acá, por ejemplo, en el libro de Colosenses, arranca en el capítulo 1, en el versículo dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, ¿sí? O sea, esto es lo que Dios nos pide, dice, como decíamos, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y está hablando entre el cuerpo de Cristo, entre la congregación, entre la iglesia, entre los hermanos, ¿sí? Entonces, si yo siento que el hermano me ofendió, que si el pastor me ofendió, que si alguien hizo algo que me dolió, no tengo que irme de la congregación. Tengo que hacer como me dice la palabra del Señor, porque el Señor me va a pedir cuentas. Tengo que soportar, tengo que perdonar, como Cristo ha perdonado tantas cosas malas que yo le he hecho al Señor, o que incluso también le he hecho a otros hermanos. Entonces, no creerme en la perfección de que no tengo errores y que siempre la paja está en el ojo ajeno, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. O sea, la paz de Dios gobierne en nuestros corazones.
porque a eso fuimos llamados como cuerpos de Cristo. Entonces, realmente que podamos recibir esta palabra, ¿no? como una exhortación, pero una exhortación que bendice, ¿no? Porque el Señor nos quiere guiar. Él tiene sus ojos puestos sobre nosotros en todo tiempo. Amén. En todo tiempo, que realmente no dejemos de crecer, que no dejemos de dar fruto. La palabra del Señor nos enseña permanentemente, ¿no? De cómo actuar, como decíamos recién. Y en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y así también el Señor nos enseña, ¿no? Sí. Cuidado que sí, primeramente a que nosotros también podemos fallar y a no, si bien dice la palabra, vosotros que sos más espirituales, no significa que seamos más que aquel, sino nos enseña a cómo debemos restaurar a esa persona, ¿no? Que dice con espíritu de mansedumbre y no juzgando, no digamos enojándonos contra aquella persona. Y bueno, así nos enseña el Señor, en su palabra también dice: haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces volvemos a lo mismo, debemos mirarlo a Él. ¿Qué haría Él? ¿Qué haría el Señor en esa situación, no? El Señor se humilló, el Señor perdonó y el Señor amó. Y amó. Esas tres cosas. Soportó tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando nos encontremos en una situación así, que realmente podamos mirarlo a Jesús, o cómo haría Jesús, o lo que hagamos, lo hagamos con ese corazón bondadoso, si se quiere, o que intente arreglar esas cosas, que intente en realidad por intermedio de la palabra, ¿no? Así que bueno, esta hermosa palabra que es de exhortación y de edificación también, queríamos compartirla con cada uno que se conecte, que la escuche, para que pueda tomarla, para que realmente la pueda atesorar en el corazón, porque muchas veces como que no es que nos olvidamos, pero bueno, sí sabemos que debemos tener ese dominio propio y saber también de que cada cosa que hagamos vamos a tener que dar cuenta. Exactamente. Vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Así si estamos desenfocados, que podamos ahí volver en sí. Amén. Volver en sí, volvernos a enfocar en Jesucristo y seguir hacia adelante, porque Él nos desecha y porque Él nos ama y porque nos da la fortaleza de que si nos caemos, Él nos levanta. Amén. Bueno, aprovechamos para saludarlos a todos, que tengan un hermoso día, lo que queda, que tengan un buen descanso y bendiciones. Y nos vemos el próximo lunes.